¿Quieren el mercado total? El totalitarismo del mercado. Franz J. Hinckelamert. Contenido. Introducción. Capítulo 1. La primacía del ser humano en el conflicto con la idolatría. Crítica de la religión, la teología profana y la praxis humanista. Página 9. Capítulo 2. El termidor del cristianismo como origen de la ortodoxia cristiana. Las raíces cristianas del capitalismo y de la modernidad. Página 35. Capítulo 3. El termidor del cristianismo, la inversión de los derechos humanos, el caso de John Locke y los termidores de la modernidad, página 75. Capítulo 4. Los mecanismos de funcionamiento, la eficiencia y la banalización del mundo, página 104. Capítulo 5. La rebelión de los límites, la crisis de la deuda, el vaciamiento de la democracia, el actual genocidio económico-social y el horizonte actual de posibles alternativas. Página 117. Final, página 133. Introducción. ¿Qué es ortodoxia? Creo que hoy en día la ortodoxia se define de mejor forma a través de la definición de Marx, que advierte sobre el termidor. Marx utiliza este concepto para nombrar un proceso dentro de la Revolución Francesa. El termidor, en primer lugar, tuvo lugar mediante la llegada del directorio y posteriormente mediante el ascenso de Napoleón. La Revolución Francesa fue originalmente una revolución popular y desde Napoleón se convierte claramente en una revolución burguesa. Su univocidad la recibe por medio del Código de Napoleón, el Código de Ley burgués, que se convertirá en la posteridad en el ejemplo modelo de muchos otros códigos civiles burgueses. Por ello, Trotsky habla, en cierto sentido, del termidor de la Revolución Rusa, el cual está vinculado con Stalin y se apoya en la maquinaria de la planificación de la Unión Soviética. Posteriormente, Crane Brinton escribe su libro The Anatomy of Revolution, Vintage Books, New York, 1965, en el cual analiza las 4 grandes revoluciones de la modernidad: la inglesa, la estadounidense, la francesa y la rusa. Él descubre las similitudes que hay entre ellas, las cuales a su vez las denominará el termidor de dichas revoluciones. Con relación a la inglesa, se trata de la figura de Cromwell y el nuevo pensamiento burgués como fue definido por John Locke. De igual forma, se trata de que la revolución popular se transformó
en una revolución burguesa, en donde Locke proporciona el pensamiento para ello. Se trata, respectivamente, de la creación de la ortodoxia, la cual transformará y redefinirá las ideas de la Revolución Popular, como exige o parece exigir la legitimación e implementación del nuevo poder político. Este pensamiento legitimador que definirá el nuevo poder es el pensamiento ortodoxo. En todos estos casos está este nuevo poder, la clase nueva dominadora, contra el pueblo que hizo la revolución. Si se considera la presentación de Brinton, resulta evidente extender de igual forma el concepto a la aparición del cristianismo. Esto es posible porque la problemática del termidor es el resultado del hecho de que estas revoluciones indicadas trastocan y consideran la base de una igualdad general humana y precisamente una igualdad concreta. Esta igualdad es expresada por primera vez en el mensaje cristiano. Se trata de un universalismo práctico. Hoy en día, por ejemplo, tendría que analizarse la fundación de Israel como el termidor del judaísmo. Partir de esta igualdad nos fuerza necesariamente a institucionalizarla, siempre y cuando esta igualdad puede universalizarse socialmente. Esto se presentó en el cristianismo por medio de un conflicto. La población pudo cristianizarse en su mayoría, pero no hubo ninguna posibilidad de cristianizar el Estado romano. Lo que podemos llamar Estado cristiano del siglo IV no es la cristianización del imperio, sino la imperialización del cristianismo. Es el termidor del cristianismo. Los otros termidores mencionados desde la Revolución Inglesa en adelante siguen los pasos de este termidor primero del cristianismo. Hoy se trata de enfrentar estos termidores para formular una alternativa que vaya más allá de todos estos termidores, para formular una democracia real, que en todos los termidores anteriores fracasó. Esta es la razón urgente que obliga a introducir en el desarrollo de esta idea el propio termidor del cristianismo, sin cuya discusión es muy difícil formular siquiera el problema. Sin pasar a esta discusión, difícilmente podemos enfrentar lo que hoy más nos amenaza. Es un nuevo totalitarismo que esta vez está formándose y en gran parte ya formado como totalitarismo del mercado. Las fuerzas que forman este totalitarismo no emanan del Estado, sino de los poderes anónimos del mercado. Son ahora estos poderes que someten cada vez más a los poderes políticos a su lógica totalitaria. La canciller alemana Merkel decía: la democracia tiene que ser conforme al mercado. De eso se trata. La democracia no responde al pueblo, sino al mercado. Eso precisamente es una definición muy adecuada de este nuevo totalitarismo del mercado. Eso es de lo que se trata hoy. Estamos frente a la disyuntiva de democracia o mercado, de un mercado que se impone a todo, en todas partes
y en cada momento, o el desarrollo de una democracia que responda a la voluntad de los pueblos y que exige un mercado conforme a la democracia y que por tanto tenga en su centro no el mercado, sino el ser humano. Los conflictos presentes son conflictos entre la democracia de los indignados, que se enfrenta al totalitarismo del mercado, y el poder totalitario del mercado, con su meta de someter la población entera sin ninguna posibilidad de defensa a este poder totalitario de los poderes del mercado, que quieren imponerse definitivamente y para siempre. El actual totalitarismo del mercado está todavía en desarrollo. Sin embargo, con la declaración de la estrategia de globalización junto con el consenso de Washington de los años 80, se había ya declarado el mercado como mercado total con la perspectiva de someter en lo posible todas las actividades económicas al criterio de la propiedad privada y del mercado. Este proyecto de un totalitarismo de mercado lo comenzó el gobierno de Reagan. Desde entonces se desarrolla el sistema. Campos de concentración como Guantánamo, la legalización de las torturas y la decisión burocrática sobre los medios de tortura, el asesinato de personas consideradas enemigos por medio de ataques aéreos de aviones sin pilotos, drones. Las personas asesinadas las escoge otra vez una instancia burocrática. Si resultan completamente inocentes, son declarados daños colaterales. La persecución de personas que publican informaciones que el gobierno había declarado secretas lleva a la condenación o persecución de los periodistas, que en varios casos ya pidieron asilo político en otros países. Pero la iniciativa para tener de esta manera el Estado a disposición de la promoción del totalitarismo del mercado parte de los poderes económicos de las burocracias privadas de las empresas. Por tanto, toda esta totalización del Estado está al servicio de los poderes del mercado. Lo hemos visto sobre todo en el tratamiento de las deudas externas, es la usura llevada al límite. Eso empezó con la crisis de la deuda externa de América Latina en los años 80 y hoy es obvio de nuevo con la crisis de muchos países de Europa, especialmente de Europa del Sur. Hoy, en el año 2015, Grecia es enfrentado y el ministro de Finanzas griego dice que hoy a Grecia toca el trato del waterboarding, un método de tortura legalizado por el gobierno de Estados Unidos. Y efectivamente se trata de eso. Las negociaciones con Grecia son pura pantalla. Los representantes políticos del mercado total exponen sus condiciones y Grecia tiene que aceptar. Y estos representantes son políticos de las democracias modelo del mundo, como son los gobiernos de Estados Unidos, de Europa. De esta manera demuestran a todo el mundo qué tipo de democracias son. Los griegos aprenden entonces lo que es la sabiduría de esta democracia. Quien no puede pagar sus deudas en dinero, tiene que pagarlas con sangre. En los análisis que siguen, quiero hacer presentes algunos antecedentes claves de este totalitarismo del mercado. Se trata de antecedentes de una historia larga. Voy a empezar con un primer capítulo sobre la crítica de la religión del temprano Marx, a la cual posteriormente dio el nombre de teoría del fetichismo. Este capítulo tiene el nombre La primacía del ser humano en el conflicto con la idolatría, crítica de la religión, la teología profana y la praxis humanista.
Esta crítica de Marx a la religión fue dejada mucho de lado en el desarrollo del marxismo del movimiento socialista posterior a Marx. De hecho, se trata de una crítica de la idolatría en la tradición de la crítica de la idolatría en el antiguo judaísmo. Marx la reformula en gran parte frente a su propósito de una crítica de la idolatría implícita del mercado del dinero y del capital. Esta crítica de la idolatría fue asumida en gran parte por el movimiento de la teología de liberación en América Latina desde la década de los 60 del siglo XX. Se trata de una continuación que implica también críticas, pero ha mantenido la esencia de la que era la crítica de parte de Marx. En este mismo capítulo entonces analizo un texto del actual Papa Francisco que es parte de su mensaje apostólico Evangelii Gaudium y que asume esta continuación elaborada por la teología de la liberación. A eso sigue el capítulo 2 con el título El termidor del cristianismo como origen de la ortodoxia cristiana, las raíces cristianas del capitalismo y de la modernidad. Parto del análisis del mensaje cristiano referente al pago de la deuda, especialmente la deuda impagable, y de la racionalidad del mercado. En ambos casos, el termidor del cristianismo transforma las exigencias expresadas en el mensaje cristiano en su contrario. Aunque este termidor del cristianismo se concentra en el constantinismo del siglo IV, el desarrollo de las posiciones correspondientes pasa por toda la Edad Media. Una vez analizado el termidor del cristianismo, podemos pasar al análisis del primer gran termidor de la modernidad, que es el termidor de la Revolución Inglesa. Este capítulo tercero tiene el título La inversión de los derechos humanos, el caso de John Locke y los termidores de la modernidad. El político de este proceso es Cromwell, pero su pensador fundante es John Locke. Como pensador del termidor correspondiente, Locke transforma las tesis básicas de la Revolución Inglesa, que en su origen es una revolución popular, en revolución nítidamente burguesa. La transformación es como, en el caso del termidor cristiano, una inversión completa. Pero se trata ahora de una revolución, mientras en el caso del cristianismo se trataba más bien como una rebelión del sujeto. Este termidor de la Revolución Inglesa vuelve a aparecer en las otras revoluciones, sea la francesa o sea la Revolución Rusa. Aparece cambiada, pero mantiene caracteres básicos iguales. Eso es interesante en el caso de la Revolución Rusa. Es también en su origen una revolución popular, pero su termidor no la transforma en revolución burguesa, sino en socialismo burocrático. Sin embargo, mantiene características que recuerdan mucho a John Locke. Se ve eso muy claro en los juicios de Moscú referentes a personas claves de la Revolución Rusa que son acusados por el régimen estalinista. El acusador Andrei Gushchinsky de estos juicios es notablemente un lockeano, que se distingue de Locke sobre todo por el hecho de que sustituye la función de la propiedad privada en el pensamiento de Locke por la propiedad estatal del socialismo staliniano. Pero la inversión de los grandes valores de la revolución es la misma. La mayor diferencia es que Locke ve en los opositores animales salvajes que se puede libremente exterminar, mientras el acusador estalinista ve sus enemigos como perros con rabia. El mismo Locke, que tantas veces se celebra como padre de los derechos humanos, es uno de los más brutales pensadores esclavistas de toda la historia humana.
Todos los termidores se mueven en la misma línea. Cuando surgen como revolución popular, declaran ilegítima la esclavitud y los 3 termidores de la modernidad mencionados la vuelven a introducir. No hay ninguna revolución moderna que haya abolido la esclavitud más allá de su termidor. La Asamblea Francesa declaró la abolición de la esclavitud, pero Napoleón enseguida la volvió a introducir. Estados Unidos tiene una significante masa de población como trabajo forzado por esclavitud hasta casi 100 años después de su declaración de la independencia e introducir la democracia en el país. Después se sustituye el trabajo forzado por el apartheid, que duró unos 80 años más hasta los años 50 del siglo XX, pero todo este tiempo Estados Unidos se presentó como la democracia modelo en el mundo. En el socialismo soviético ocurrió algo muy parecido. Con su termidor se impuso el trabajo forzado en campos de trabajo, que se extendió también hasta los años 50 del siglo XX. Un proceso parecido ocurre con el termidor del cristianismo. Pablo de Tarso declara la esclavitud algo ilegal, aunque no se atreve todavía de llamar a su abolición. Agustín en el siglo IV, en cambio, declara la esclavitud al legítimo. Es el tiempo de la imperialización del cristianismo. En el siguiente capítulo 4 presentamos un análisis del mecanismo de funcionamiento como es constituido por la modernidad con características bastante parecidas en todos los casos. Lleva el título Los mecanismos de funcionamiento, la eficiencia y la banalización del mundo. Se trata de un mecanismo de funcionamiento que resulta sorprendentemente parecido en todos los casos de la sociedad moderna a pesar de todo el desarrollo que tiene lugar. En el último capítulo, 5, quiero hacer unas reflexiones sobre algunas posibles alternativas. Lleva el título La rebelión de los límites, la crisis de la deuda, el vaciamiento de la democracia, el actual genocidio económico-social y el horizonte actual de posibles alternativas. Pero no quiero intentar presentar una alternativa propia, sino ver en nuestra propia historia ejemplos que nos pueden ayudar a pensar nuestras alternativas hoy. Se ofrece obviamente el gran proyecto de reconstrucción de Europa Occidental después de la Segunda Guerra Mundial. Este proyecto tenía vigencia desde fines de los años 40 hasta los años 70. Se trata del periodo más dinámico de las economías de estos países. Esta gran dinámica disminuyó llamativamente a partir de la declaración de la globalización neoliberal que empezó con el gobierno Reagan a partir de los años 80. Apareció un proyecto exclusivamente orientado por un pensamiento de mercado total. Lo especialmente interesante es que ambos proyectos son totalmente contrarios. De eso resulta que el éxito del proyecto de reconstrucción de Europa Oriental no es explicable por medio de las teorías económicas neoliberales que se impusieron con el proyecto de globalización neoliberal, pero es más todavía. El éxito del proyecto de reconstrucción es a todas luces la refutación viva de las teorías neoliberales de la globalización. Hay un indicio indirecto para eso. Se trata del hecho de que la economía neoliberal, después de imponerse, deja de discutir siquiera este periodo de la posguerra. Más todavía, los economistas formados en las facultades de economía durante el periodo de globalización no tienen ni conocimiento de lo que ha sido el proyecto de este tiempo. Ha ocurrido un lavado de cerebro muy exitoso. Ha originado un dogmatismo del pensamiento económico casi completo. De esta manera, las teorías del neoliberalismo pudieron imponerse sin ninguna discusión de lo que ha sido la economía anterior. Se suele ni conocer las teorías de Keynes
posiblemente el más importante economista del siglo XX. En vez de argumentos, la teoría económica actual se dedica más bien a argumentar por medio de tautologías. Creo que se trata hoy de recuperar esta discusión y de pensar las alternativas junto con la evaluación de este gran periodo de nuestra historia. Evidentemente, no se puede simplemente copiar lo que era el proyecto de este periodo. Sin embargo, se trata de reformular precisamente este proyecto de la posguerra en función de los problemas económicos y sociales de nuestro tiempo. Es evidente que el nuevo gobierno de Grecia está intentando eso sin encontrar casi ninguna respuesta razonable. El proyecto de la posguerra era un proyecto que fue llevado a cabo precisamente en Alemania por partidos políticos con el nombre de demócratas cristianos o social cristianos. Hoy precisamente estos partidos conducen de hecho la actual política completamente contraria. Su nombre se ha transformado en una blasfemia. Lo que ha ocurrido es otra vez un, aunque más pequeño, termidor. Hoy se trataría de empezar con un acuerdo en línea del Acuerdo de Londres del año 1953. Pero a partir de tal acuerdo habría que lanzar todo un nuevo proyecto económico-social en esta misma línea.